Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Nuestro tema es la persona de Cristo, tercera parte. La subida a Jerusalén viene a ser la manifestación de que Jesús está dispuesto a morir. En 3 ocasiones, Él había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Ya en camino a Jerusalén dice: no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén, lo cual vemos en Lucas 13:33. Como un profundo lamento, Jesús exclama: Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos, y no habéis querido? Ya teniendo a la vista la ciudad santa, llora sobre ella y expresa el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero está oculto a tus ojos. Pero, ¿cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús siempre rehuyó los intentos populares de hacerlo rey, pero elige el momento para hacer su entrada y prepara los detalles de la misma. Es aclamado como el Hijo de David, como el que trae la salvación, pues Hosana quiere decir sálvanos, como lo había profetizado Zacarías 9:9. Entra montado en un asno y de esa manera, a través de la humildad, conquista a la hija de Sión, a Jerusalén, que es figura de su iglesia. El pueblo lo aclama como el bendito que viene en nombre del Señor. El misterio de la cruz y de la resurrección de Jesús, que conocemos como el misterio pascual, es sin duda el centro de la buena noticia que los apóstoles y la misma iglesia anuncian al mundo. Nos dice Lucas 24, 26 y 27. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Desde el comienzo de su ministerio público, Jesús fue acechado por los fariseos y por los partidarios de Herodes para prenderle. Eran muchas las razones por las cuales querían acusarlo. Perdonaba los pecados, curaba en sábado, tenía familiaridad con los pecadores públicos, no interpretaba la ley como ellos querían y era además acusado de blasfemo, como vemos en Marcos 2:7. También de falso profeta, como en Juan 7:12, y de crímenes religiosos que la ley castigaba con la muerte a pedradas, como en Juan 8:59. Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace esta advertencia: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Jesús, como judío piadoso, se sujeta a la ley y la cumple totalmente. Jesús fue considerado por los judíos como un maestro y con frecuencia conversaba con ellos sobre la interpretación que se le debía de dar a dicha ley. Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley. En repetidas ocasiones, Jesús desaprobó ciertas tradiciones de los fariseos porque anulaban la palabra de Dios, como lo señala Marcos 7:13. Siendo los judíos tan respetuosos de la pureza de los alimentos, Jesús les hace ver que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerlo impuro. De esta manera, estaba declarando como puros todos los alimentos, haciéndoles ver que lo que sale del hombre es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro de su corazón es de donde salen las intenciones malas. Situaciones como esta, en las que Jesús, con su autoridad divina, daba la interpretación definitiva de la ley, lo que enfrentaba a los doctores de la ley.
Jesús siempre profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén, en donde fue presentado por José y María 40 días después de su nacimiento. También allí, a los 12 años, decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que él se debía a los asuntos de su padre. Durante toda su vida oculta, subió allí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Por lo que toca a su ministerio público, Jesús siempre acudía a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías. El templo era para Jesús la casa de su Padre, casa de oración, y por lo mismo se indigna al ver que en el atrio exterior se había convertido en un mercado, como lo señala Mateo 21:13. Cuando expulsa de allí a los mercaderes, lo hace por el celo hacia las cosas de su Padre. Cuando sus discípulos vieron esto, se acordaron de lo que estaba escrito en el Salmo 69:10. El celo por tu casa me devorará. Cuando se encuentra ya cerca de su pasión, Jesús anuncia la ruina de ese espléndido edificio que era el templo, del cual no quedará piedra sobre piedra. Jesús quiso pagar el impuesto del templo y para ello se asocia a Pedro, a quien acaba de poner como fundamento de su futura iglesia. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar que pronuncie una exigencia tan absoluta como esta: el que no está conmigo está contra mí. Lo mismo cuando dice que Él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo, o cuando recuerda el pasaje en donde David llama al Mesías su Señor. También cuando afirma: antes que naciese Abraham, yo soy. Finalmente, cuando afirma: el Padre y yo somos una sola cosa. Repitiendo la misma idea, solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar que pronuncie tales expresiones. De entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo o el influyente José de Arimatea eran sus discípulos de Jesús en lo secreto. Seguramente había otros muchos que lo eran, pues San Juan afirma que la víspera de su pasión, en la víspera de su pasión, que un buen número creyó en él. También el libro de los Hechos comenta que al día siguiente de la fiesta de Pentecostés, una multitud de sacerdotes iba aceptando la fe y que algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe. El gran senado judío, que era el Sanedrín, declaró a Jesús reo de muerte, porque era un blasfemo, pero como no tenían el derecho a condenarlo a muerte, lo entregaron a la autoridad romana bajo la acusación de revuelta pública, equiparando su delito al de Barrabás, que estaba acusado de sedición, es decir, de alzamiento en contra de la autoridad en forma violenta. Conociendo los temores de Pilato, los sumos sacerdotes le hacen amenazas políticas. Sea cual fuere el pecado personal de los protagonistas, llámense Judas, Sanedrín o Pilato, y no obstante los gritos de una muchedumbre manipulada, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso de Jesús al conjunto de los judíos de Jerusalén. En Lucas 23:34 leemos las palabras de perdón total por parte de Jesús. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En Hechos 3:17, Pedro lo imita y también tiene palabras de justificación para el pueblo y para sus jefes. La iglesia,
por su parte, ha declarado en el Concilio Vaticano II que lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. También nos dice la Iglesia que tengamos en cuenta que son nuestros pecados los que alcanzan a Cristo, pues somos nosotros los cristianos los que tenemos la más grave responsabilidad en el suplicio de Jesús. Son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Aquellos que se sumergen en los desórdenes y en el mal, crucifican de nuevo al Hijo de Dios. La muerte violenta de Jesús no fue un fruto del azar o de una mera conjugación de circunstancias. Toda su pasión pertenece al misterio del designio de Dios, como lo dice el mismo San Pedro en su primer discurso a los judíos de Jerusalén, el día de Pentecostés. Hechos 2:23 nos repite lo dicho por Pedro. Fue entregado según el designio y previo conocimiento de Dios. Lo cual no quiere decir que esos que lo entregaron fuesen solo los ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. En otras palabras, Dios permitió que de esos actos nacidos de la ceguera se pudiera realizar el designio de la salvación. Hechos 3, 17 y 18 dice esto con mucha precisión. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes, pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo padecería. Este designio de salvación, que se llevaría a cabo a través de un siervo justo, había sido anunciado en la Escritura como un misterio de redención universal. Isaías 53, 11 y 12 dice: mi siervo justificará a muchos y las culpas de ellos mi siervo justificará a muchos y las culpas de ellos él soportará. Indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Jesús cumple pues la profecía del siervo doliente que vemos en Isaías. San Pedro formuló así la fe apostólica: habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha. Debe quedarnos claro que Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado. En el amor redentor que le unía al Padre, nos asumió a todos nosotros hasta el punto de poder decir en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberlo hecho solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Al entregar a su propio Hijo, Dios toma la iniciativa con su amor redentor para nosotros. Juan 4:10 lo dice con toda claridad. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. San Pablo también hace eco de esto cuando en su carta a los romanos nos dice: la prueba de que Dios nos ama es que Cristo,
siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Al final de la parábola de la oveja perdida, Jesús nos recuerda que este amor es sin excepción, y San Mateo en 20:28 nos dice que Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. La Iglesia también, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. Jesús dijo de sí mismo: el Hijo de Dios ha bajado del cielo no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado. Y ya estando en este mundo dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En Juan 14:31 nos insiste con la misma idea: el mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Cuando Juan Bautista acepta bautizar a Jesús en compañía de los pecadores, lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, manifestando así que Jesús es a la vez el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero y el Cordero Pascual. Tanto en su sufrimiento como en su muerte, su humanidad fue el instrumento perfecto de su amor divino, que quiere la salvación de los hombres. Jesús aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. Jesús hizo la última cena con sus discípulos, el recuerdo o memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Esta es la sangre de la alianza que será derramada por muchos. Al decir estas palabras, Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla, es decir, repetirla hasta la consumación de los siglos. Jesús siente en su naturaleza humana el horror de la muerte. Desde muy dentro de él salen estas palabras: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Nos dice Romanos 5:19 que, como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. El amor hasta el extremo es lo que da valor de redención, de reparación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Él nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. Jesús llama a todos sus discípulos a tomar la cruz y a seguirle, porque dice la primera de Pedro 2:21, Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino que conociera el estado de muerte durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del descenso a los infiernos. Es el misterio del Sábado Santo, en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios, después de realizar la salvación de los hombres. Solo Él puede decir las palabras que recoge Apocalipsis 1:18. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. La muerte de Cristo
fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena. Pero a causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, este no fue un despojo mortal como el de los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase. El bautismo, cuyo signo original es la inmersión, significa la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para una vida nueva. Hagamos un resumen del tema. La subida a Jerusalén viene a ser la manifestación de que Jesús está dispuesto a morir. En 3 ocasiones, Él había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. El misterio de la cruz y de la resurrección de Jesús, que conocemos como el misterio pascual, es el centro de la buena noticia que los apóstoles y la iglesia anuncian al mundo. Jesús siempre fue acechado por los fariseos y los partidarios de Herodes para prenderle. Lo acusaban porque perdonaba los pecados, curaba en sábado, tenía familiaridad con pecadores públicos, no interpretaba la ley como ellos querían. Como no tenían el derecho a condenarlo a muerte, lo entregaron a la autoridad romana bajo la acusación de revuelta política. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió tuvo como finalidad restablecer al hombre caído. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Jesús ha dicho: quien me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre, a su vez, dice: este es mi Hijo amado, escuchadle. Jesús cumple así la profecía del siervo doliente que vemos en Isaías, la cual dice así: mi siervo justificará a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado cuando él llevó el pecado de muchos. Jesús aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. Jesús hizo de la última cena con sus discípulos el recuerdo o memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Esta es la sangre de la alianza que será derramada por muchos. La muerte de Cristo puso fin a su existencia humana terrena, pero a causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, este no fue un despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase. Los invitamos a responder en equipo las preguntas que aquí aparecen. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando